acostumbrado a usar estas cosas, se complica. Vamos a empezar con cualquier cosita que se corte o algo me cuentan, pero vamos a empezar hablando de lo que es el parto. Es el acto por el cual el producto de la concepción se separa del antro materno. Una pregunta tan sencilla, pero a veces preguntas ¿qué es un parto? Y no te saben decir. Cuando hablamos de que se separa del antro materno, no está definiendo si se separa, si sale por abajo, por vía vaginal o por cesárea. Por lo tanto, cómo clasificamos un embarazo de acuerdo al tiempo del embarazo. Hay una etapa que se llama aborto, que llega hasta la semana 22.6. Este número fue variando con el tiempo porque lo que se considera como aborto o parto prematuro es la viabilidad. La viabilidad, como va cambiando de acuerdo al progreso de las neonatologías y la asistencia de los recién nacidos. Antes que un chico menor de 28 semanas no vivía, hoy sí. Entonces, en este momento, abortos hasta las 6 semanas lo pueden leer con otro número o más adelante probablemente sea 20, no sé qué va a pasar. Pero bueno, quiero que sepamos esto. Abortos hasta que se considera viable o no. Quiere decir que si sale de la madre, tiene o no posibilidades de vivir. Obviamente, en la práctica médica, nosotros para saber esto y definir si es un aborto o no, necesitamos tener certeza de edad gestacional. Le hago una pequeña introducción sobre esto. Habitualmente se usa la última menstruación, pero la última menstruación en muchas chicas no es regular, por lo tanto, lo que siempre intentamos tener es una ecografía en primer trimestre, y les puedo asegurar que ecografía mata FU. Porque si tenemos una ecografía del primer trimestre, si bien los informes dicen más o menos una semana, en la realidad son 2 días de error que puede tener. ¿Y por qué en primer trimestre? Porque en primer trimestre todos los bebés son iguales, digamos. Un embrioncito de 10 semanas, 9 semanas, no cambia si tiene una trisomía, si tiene una mamá diabética, si los padres miden 2 metros de altura o 1,50 m. Entonces, en esa instancia todavía no está influenciado. Cuando nosotros vamos al segundo trimestre, el error es de 2 semanas, porque ya empiezan a influenciar todas estas cosas. Y lo más inseguro es en tercer trimestre, donde a veces en una ecografía te dice 35 semanas y probablemente es un bebé gordo que tiene 32, o al revés, es un bebé de 40 semanas que hizo una restricción de crecimiento y nos da más pequeño. Entonces, como un buen método de salud pública y de seguimiento de un embarazo, es bueno siempre contar con una ecografía del primer trimestre. Esto nos va a servir también para tomar conductas. Más adelante vamos a ir charlando bien qué se va haciendo de acuerdo a la edad gestacional, y para eso necesitamos más o menos saber con certeza frente a qué estamos. Bueno, antes se dividía en parto inmaduro y parto prematuro. En realidad hoy hablamos de todo prematuro. Entonces, desde las 23 semanas hasta las 36 semanas con 6 días, hablamos de prematuro. Y ahí podemos subdividir en inmaduro, que ya no se usa más ese término, pero se los digo como para que lo consideren. Pero hablamos de pretérmino prematuro, entonces desde las 23 hasta las 36. Cuando digo 36, 6, no 37, porque ya 37 sería de término. Ahí va a haber una diferencia que van a ver en la bibliografía. Durante muchos años se consideraba término desde las 38 semanas hasta las 6. Como, bueno, todo cambia, ya hace muchos años que ya con 37 semanas se considera que un fetito es de término. Y post-término es cuando cumplió 42 semanas, o sea, hasta las 41.6 es término, ya 42 semanas es post-término, que bueno, tratamos de no llegar hasta esa instancia porque aumenta mucho la mortalidad. ¿Vamos bien con esto? ¿Seguimos? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, se escucha. Sigamos. Según la iniciación, un parto se puede iniciar en forma espontánea o provocado o inducido. O sea, espontáneo es cuando inicia en forma natural las contracciones uterinas, el triple gradiente descendente, contracciones que inician en el fondo uterino
bajan por el cuerpo y se concentran después abajo. Eso hace que empuje, que vaya dilatando y haga todo el proceso de progreso del trabajo de parto. Más adelante ya vamos a hablar más en particular de cada etapa. Y el provocado o inducido es cuando nosotros damos medicación a la mujer para que inicie sus contracciones e inicie el trabajo de parto. Muchas veces nosotros tenemos que inducir un parto porque llegó a 42 semanas, no nace, o 41, depende del criterio de cada institución, y otras veces por causa médica. Por ejemplo, una mamá que está hipertensa con una preeclampsia, a veces tiene 34, 33 semanas y hay que sí o sí hacerlo nacer a ese bebé. Si se considera el bebé está en condición y puede soportar un parto, se hace un trabajo de parto bajo monitoreo fetal y se induce. Esto entonces se hace con medicación. Habitualmente la inducción se hace con oxitocina. ¿Por qué? Porque la oxitocina es un goteo o una bomba de perfusión que cuando nosotros la cerramos, rápidamente la oxitocina deja de hacer efecto. Principalmente para evitar un sufrimiento fetal y ese tipo de cuestiones. Continuamos. Según la terminación o evolución del parto, puede ser un parto normal, eutóxico, fisiológico, o un parto distóxico, patológico, y después también está dentro de los distópicos y patológicos los instrumentales. Un parto normal es un parto que se produce por vía vaginal, en presentación cefálica, de vértice, la variedad de posición izquierda anterior, preferentemente, pero igualmente eso no hace que sea o no un parto de término. Entonces esto consideraríamos que sería lo normal, que es lo que habitualmente debería suceder en la mayoría de los casos, pero bueno, hoy hay una inversión donde hay probablemente más cesáreas que partos, lo cual en los teóricos que veamos de hemorragia de tercer trimestre vamos a ver lo que es el acletismo placentario, ligado directamente a lo que son las cesáreas previas. Y después el parto distóxico o patológico es un parto podálico, un parto instrumental, un forceps, un vacuum, todos instrumentos que hoy se usan, actualmente se usan, y bueno, ya consideraríamos que entonces no es un parto normal. Entonces, también, según la terminación, espontáneo vaginal, parto operatorio o artificial o quirúrgico, que es la cesárea. Seguimos. ¿Qué es un trabajo de parto? El trabajo de parto es el conjunto de fenómenos que se verifican en el útero, los anexos y el feto a fin de conseguir la expulsión de estos dos últimos. Estos dos últimos, entonces, el feto y la placenta, también llamada anexos. Este conjunto de fenómenos lo vamos a ir viendo en detalle más adelante, pero digamos la fisiología natural es que todo esto se vaya produciendo en una forma correcta, sincronizada, para que pueda nacer el bebé. Para este procedimiento, digamos que hay fenómenos activos, que son principalmente las contracciones uterinas, y después el pujo, que es las contracciones de los músculos abdominales. Las contracciones uterinas, como habíamos dicho, se pueden producir en forma espontánea, o nosotros en una inducción de un trabajo de parto la vamos a provocar. Y son contracciones que tienen que controlarse, que tengan la cantidad y la intensidad necesaria. Profesor, disculpe, pero hay unos compañeros que preguntan si los puede aceptar, que están en la sala de espera. Ajá, a ver, che. Por favor, un minuto, a ver si puedo admitir. Gracias por avisarme. Añadir a todos. Admitir a todos. Bien. Ahora tengo que volver a la pantalla. Este es un tema. Bien, ¿se sigue viendo la pantalla, chicos? Sí, profe. Bárbaro. Profe, se ve. ¿Sí? ¿Escucha? Se ve bien, listo. Seguimos. Se ve y se escucha. Contracciones uterinas. Bien. Vieron que cuando hablamos a qué velocidad va un vehículo, decimos kilómetros. ¿Cuánto va? 120. 120 sabemos, son 120 kilómetros recorridos en una hora. Las contracciones uterinas se miden en cantidad de contracciones en 10 minutos. Por lo tanto, si hay un residente, un estudiante, y yo le pregunto cuántas contracciones tiene la paciente, me puede decir 2. Yo sé que no es 2 contracciones desde que se internó, sino son 10
dos contracciones en el lapso de 10 minutos. ¿Qué significa? Que para saber qué dinámica tenemos en una paciente, hay dos maneras. La más habitual, sentado al lado de la paciente, con la mano arriba de la panza de la paciente, se controla cuando la panza se pone dura, cuánto tiempo dura, después se ablanda, vuelve a haber otra, y cuántas de esos procesos se producen en 10 minutos. Pregunta de examen, una pregunta tan sencilla. ¿Cómo se controla la dinámica uterina? Bueno, sentado al lado de la paciente y se cuenta la cantidad de contracciones en 10 minutos. Esa es la respuesta muy sencilla. O lo otro, que con un monitor fetal, un monitor fetal es un aparato donde en una aguja se ve la frecuencia cardíaca fetal y en la otra marca con un presostato que va con un suncho elástico en la panza de la embarazada. Eso detecta la presión de la contracción y en un registro se muestra con una montañita. El registro de abajo habitualmente. Y el de arriba muestra la frecuencia cardíaca fetal. Esa frecuencia cardíaca fetal tiene que estar arriba de 120, 130 latidos por minuto. Y si baja de 120, 110 empieza a tener baja frecuencia, o si sube de 160 es alta frecuencia, lo cual las dos cosas no son buenas. Y después hay una relación entre lo que es las contracciones uterinas y la frecuencia cardíaca fetal. Por ejemplo, cuando hay una contracción es habitual que las frecuencias bajen en frecuencia cardíaca en espejo, porque la contracción altera un poco lo que es la circulación placentaria. Entonces, es normal que durante la contracción bajen un poco los latidos, pero después pasa la contracción y recupera. Esos serían DIP 1, que son normales. Ahora bien, si está la contracción, bajan los latidos, después persisten y después suben, eso ya es un DIP 2, que es un signo de alerta. Entonces, volvemos a lo que había dicho al principio. Si hacemos una inducción o un seguimiento, un trabajo de parto, lo ideal es hacer un registro con un monitor fetal, que sería muy lindo que lo puedan conocer personalmente, pero bueno, estamos muy complicados en ese tema, en donde se puede visualizar la relación entre las contracciones uterinas y de la frecuencia cardíaca fetal. Y las contracciones de los músculos abdominales es lo famoso que llamamos pujo, que es la maniobra de Valsalva, donde la embarazada toma aire y empuja con el diafragma y con los pulmones hacia abajo para empujar al bebé. Y como recomendación, las contracciones, los pujos no deberían dejar que la embarazada los realice si la dilatación no es completa. Ese tema de dilatación completa es muy importante que lo conozcan, así que en un ratito charlamos y volvemos sobre esa cuestión. A ver. Bien. ¿Vamos bien? ¿Me escuchan? Sí, profe. Fenómenos pasivos. Habíamos hablado de fenómenos pasivos y fenómenos activos. Los fenómenos pasivos son los que van produciéndose en todo lo que es el útero, etc. Por ejemplo, borramiento del cuello del útero. El cuello del útero, ¿se acuerdan que el útero, volviendo a anatomía, es cuerpo del útero y cuello uterino? El cuello uterino va desde el orificio cervical externo hasta el orificio cervical, no sé si dije bien, desde el interno hasta el externo o el externo hasta el interno, es lo mismo. Habitualmente eso lo vemos más adelante, pero esos dos orificios se acercan y se va dilatando el cuello, que es la dilatación del cuello uterino, que es lo que sigue. Desarrollo del segmento inferior es el adelgazamiento de toda la pared anterior, que se vuelve muy, muy finita, que es habitualmente donde ingresamos cuando hacemos una cesárea, y la formación de la bolsa de las aguas, que es esa prominencia de líquido que a veces tenemos que romper para favorecer el proceso de trabajo de parto. Eliminación de los limos se llama nosotros tenemos un tapón mucoso que está en el cuello del útero, que justamente cumple la función que no suban gérmenes, ni bacterias, ni virus, desde la cavidad vaginal, que es bacteriana, ya sabemos, a la cavidad uterina, que es aséptica. Entonces, ese tapón mucoso es bactericida y bacteriostático. Ese moco, cuando el cuello se dilata y se acorta, obviamente tiene que caer. Entonces, es el tapón mucoso que habitualmente escuchamos que la mujer va perdiendo.
Bueno, la formación y ruptura de la bolsa de las aguas, lo que yo le decía. A veces un trabajo de parto no progresa bien y lo que nosotros hacemos es con una rama, que es una media pinza Coger o alguna de esas, le rompemos la bolsita para que salga el líquido y apoye mejor la presentación. Y de paso vemos el color del líquido, que no tenga meconio, que sea un líquido claro como corresponde. Después la ampliación vulvovaginal es la episiotomía, más adelante les comento un poquito más de qué se trata. Y después los movimientos fetales para atravesar el canal del parto. El bebé no es que está estático, está inmóvil, sino que el bebé hace flexiones y torsiones durante el proceso del trabajo de parto para ir atravesando de la mejor manera, acomodando sus segmentos más grandes a los segmentos más grandes de la pelvis materna para poder nacer. Y después también hay fenómenos plásticos que se producen en el bebé, que son de formación que sufre el feto en el parto. Principalmente la cabecita, justamente las cisuras de la cabecita no están selladas, no están osificadas, y eso permite el acabalgamiento de los huesitos occipitales. Entonces, si un bebito es muy cabezoncito o la mamá es muy pequeña de pelvis, hace que los huesitos sean flexibles y nace el bebito con cabecita alargada, ¿viste? Salen medio feitos, pero por suerte al otro día ya esa elasticidad permite que todo se normalice sin que haya ninguna lesión ni ningún compromiso del bebito. Así que eso es totalmente normal. Hablábamos de... A ver si me anda el mouse. ¿Se ve la agujita del mouse? Sí. ¿Ahí estoy moviendo? ¿Se ve? Sí, profe, se ve bien. Sí, profe. Bueno, vamos a hacer ¿se acuerdan? Cuerpo del útero que está acá arriba. Y esto es cuello del útero, que va desde el orificio cervical interno al orificio cervical externo. Los fondos de saco vaginales, estas serían las paredes vaginales, y esta la cavidad vaginal. Lo mismo de este lado. Tenemos un orificio externo, un orificio interno. Estos dos, cuando se producen las contracciones, la cabeza empuja, y estos dos se empiezan a acercar el orificio externo al interno, y esto se empieza a dilatar. Acá lo vemos el proceso, acá ves que ya el orificio interno casi que se perdió, estaría por acá más o menos, el externo por acá, y se ve la cabecita. Y bueno, cuando estoy en presencial yo les muestro con los dedos, pero ahora voy a tratar de ejercer la imaginación. La imaginación, nosotros cuando vamos a examinar a una paciente, está en posición ginecológica, nos ponemos un guante, y lo que vamos a tocar es esto. A ver, ¿dónde está la agujita que se perdió? Acá está. Vamos a tocar acá. Entonces vamos con los dedos, ver cuántos dedos entran acá. Puede ser que entre un solo dedo nuestro, entonces una dilatación de unos 2 centímetros. Si entran 2 dedos, son unos 3, 4 centímetros. Y con la yema del dedo vamos a tocar. Si vemos que acá entramos un dedo y obtenemos pared, 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 es un cuello que está con permeable un dedo, o sea, 1 o 2 centímetros, y con mucha longitud trayecto. Si hacemos este tacto, más o menos acá entrarían 2 dedos, así que una paciente que está con 2 o 3 centímetros de dilatación, con un cuello que ya está cortado y en este caso casi un 60-70%. Entonces, algo que no podemos hacer en la práctica, yo se los trato de explicar, cosa que cuando sepa que hice un tacto, hacerle un tacto y te dice está borrado en un 50 y con 2 centímetros, vamos a saber en nuestra cabeza que en este caso esto vendría por acá hasta la mitad, sería un 50%, o sea, cuello sería solo esto, y 2 centímetros de apertura. Una vez que va progresando el trabajo de parto, esta dilatación va aumentando. Entonces nosotros podemos empezar a abrir los dedos introducidos en el canal cervical hasta que hacen tope de los 2 lados. Por supuesto, ese tope no lo tenemos que forzar porque si no hacemos oval el cuello y estamos sobre diagnosticando dilatación. Hacemos hasta que nosotros tocamos que el cuellito, hasta que llegamos a los límites, y más o menos son 4, 5, 6 centímetros. Y acá, ¿se acuerdan que te dije dilatación completa? Dilatación completa, yo les pregunto a los alumnos en el examen y me responden. A ver. Que la dilatación completa es, perdón, me levanté porque llegó mi hijo a mi casa.
La dilatación completa es cuando está en 10 centímetros. Y eso es un error. ¿Por qué es un error? Porque un bebé que tiene 6 meses de embarazo llega hasta 6 centímetros, 7 centímetros de dilatación, porque la cabeza tiene ese diámetro. Entonces nunca llega a 10. Entonces, pregunta de examen. Anotarla. Yo cuando era estudiante hacía un redondelito con una cruz adentro, lo que era muy importante. Yo les voy a preguntar, ¿qué es dilatación completa? Y ustedes me van a responder. Es cuando no se tacta cuello por delante de la presentación. Después vemos qué es presentación, en este caso presentación cefálica en la cabeza. Entonces, nosotros hacemos el tacto, tocamos solo cabeza y no tocamos cuello. Entonces, ¿qué significa? Que la dilatación está completa. Entonces, habitualmente se va hablando en números 6, 7, 8, 9, y por una cuestión de costumbre, aunque el bebé sea prematuro y tenga 7 centímetros de cabeza, se dice con 9 cuando queda apenas un pelito, digamos, una franja de cuellito. Pero estaría mal, porque no es 9. Pero entonces 9 se usa en la práctica cuando es casi completa. Cuando apenas tiene una película y que ya casi no se toca cuello, se dice 9. Pero en realidad a veces no es 9. Y el cuello se adelgaza, si ustedes agarran la mano, a ver si se ve, y se tocan esta parte acá de la mano, el cuellito se adelgaza incluso más finito que esto. Entonces hay veces que si el alumno no está, o el estudiante o el residente no está habituado, toca y no se da cuenta de esta película, que está acá, entonces dice, está incompleta. Y en realidad el cuellito está chiquito, 2 centímetros, y está tan adelgazado que uno sigue, digamos, el espesor tan finito del cuello, considerando que ella es cabeza y que está con completa. Y bueno, todos hemos visto que se pasan pacientes a sala de parto diciendo que está incompleta, y cuando llegás y la revisa el médico de planta, el que está más entrenado, toca y está con 2-3 centímetros. Y todo para atrás. Se vistió la paciente, se vistieron los médicos, la neonatóloga, toda la movida para el parto, y capaz que a esa paciente le faltan 5 horas para que nazca el bebé. Así que bueno, ahí estamos, seguimos. Bueno, les contaba que a veces este proceso primero se borra y después se dilata. Esto pasa en las mujeres principalmente que tienen su primer bebito. Entonces, la cabeza va empujando, se adelgaza y después se empieza a abrir. Entonces, bueno, todavía acá tengo cuello, tengo como 1 centímetro de cuello, no es un cuello borrado un 100%, pero bueno, sabemos que este proceso después va a empezar a abrirse hasta que llega completa. La dilatación completa, que es cuando no se tacta cuello por delante de la presentación. Esa es la respuesta. Seguimos. Entonces acá tenemos los fenómenos plásticos, todo lo que es la apertura de las partes maternas, los músculos, etcétera, la retropulsión del coxis hacia atrás para dar más espacio, y acá ya se ve, fíjate, la cabecita fetal. Estos son los pelitos del bebé. Así que estaríamos con una dilatación completa, y esto se llama que está coronando. Cuando ya se ve la cabecita que está por salir, ya se llama que está coronando. Yo lo llamo el signo del rulo positivo. Es cuando, esto es un chiste, ¿no? Cuando vos le ves que ya se le ven los rulitos, es realmente así, quiere decir que el bebito está próximo a nacer. Después, cuando se va produciendo el parto, nosotros tenemos que proteger la parte principalmente posterior, que es esta, para que no se desgarre, porque si no esto se puede cortar acá o acá o acá, y son cortes anfractuosos, irregulares, que hacen que después sea difícil coser, suturar, que quede bien. Después la mamá puede quedar con dolor al tener relaciones, pues quedan con molestias. Entonces esto se evita. La forma de evitar es sosteniendo con la mano, con los dedos, con 4 dedos de un lado y el pulgar del otro, haciendo fuerza para que no se sobredistienda. Y lo otro que hacemos es sostener la cabecita para que la cabecita no salga de golpe. Porque si sale de golpe, te sobredistiende de golpe esto, y la desflexión de la cabeza que viene flexionada a veces te puede dar laceraciones o desgarros a nivel parauretrales, donde está la uretra. ¿Se acuerdan? En la vulva, adelante está la uretra, y bueno, ahí se pueden provocar desgarros que producen mucho ardor, disuria, esas molestias que la verdad que no
no es lo aconsejable. Entonces, acá vemos de vuelta, habitualmente usamos una gasa, porque si no todo está mojado con líquido amniótico, con gel, con todo lo que usamos, Pervinox. Entonces se usa una gasa para tener mayor prensión y con la otra mano sostenemos la cabecita para que salga despacito. No nos va a cambiar nada, no hace falta arrancar el bebé de la panza. Lo mejor es que salga todo despacito, que salga el bebé despacito, y eso nos va a permitir que haya menos desgarros, y no cambia nada que el expulsivo tarde 1 minuto, 30 segundos o 10 segundos. ¿Qué le critico a este médico? Que este médico está con las manos, con los dedos muy clavaditos en la cabecita del bebé. Eso a veces puede provocar un estímulo vagal, y sabemos que el estímulo vagal puede dar bradicardia, entonces el chiquitito sale como con frecuencia baja, que es porque acá se le apretó mucho la cabecita. Entonces lo ideal es hacerlo con toda la palma de la mano, vamos sosteniendo con una mano abajo, no sé si se ve, y con la otra hacemos que salga despacito. Bien, la episiotomía la hacemos medio lateral. La episiotomía es la ampliación de las partes blandas, entonces acá tenemos la vulva, acá tenemos la cabeza, sería el ano, y medio lateral. ¿Por qué? Porque nosotros lo hacemos en este sentido, y si por alguna cuestión se extiende porque la cabeza es muy grandota o al desprender los hombros, va a tender a desgarrarse hasta para este lado o para acá, y no para el lado donde está el esfínter. Y si se desgarra el esfínter, es un desgarro de tercer grado que puede ser complicado porque después hace falta intervención de los cirujanos, mucho riesgo de infección, o sea, hay que evitarlo. ¿Y cómo se evita? Con un expulsivo controlado, que el bebé salga despacito, y cuando nosotros vemos que no da más y que se está por romper este tejido, le hacemos el corte con la tijera. La episiotomía es una práctica que se usa, antes se hacía de rutina en todas las mujeres que iban a tener su primer bebé. Actualmente se considera OMS que se debe hacer episiotomía solamente cuando vos ves que es, digamos, inminente la ruptura de los tejidos, entonces en ese caso ampliás un poquito con la episio. Ahí vemos de vuelta, este tema es muy importante. Volvemos a ver lo mismo de hoy en este dibujo, pero fíjate que los 2 dedos del médico están por detrás de la rama posterior de la aguja. ¿Por qué? Porque a veces el bebé puede venir con procúbito de mano o de cordón. Entonces, si nosotros no tocamos bien y separamos la cabeza del tejido, podemos cortar un pedazo de cordón, le podemos cortar un pedazo de oreja, le podemos cortar un pedazo de dedo con la episiotomía. Como esto no debe producirse, nosotros antes de hacer el corte tenemos que tocar y separar bien para evitar ese tipo de inconvenientes. Después, cuando hablamos de clínica del parto, hablamos de los pródromos del trabajo de parto, es todo lo que va pasando a la embarazada previa a iniciar un trabajo de parto, que es que se siente mal, que empieza con contracciones, que le pesa, etc. Y después tenemos que hacer el diagnóstico de trabajo de parto. Y acá esto es muy importante que nos detengamos en diagnóstico de trabajo de parto. ¿Cuándo una paciente está en trabajo de parto? Pregunto. Y la respuesta que recibo, por suerte la mayoría son buenas, correctas, porque yo les insisto mucho en esto, pero a veces me contestan cualquier cosa. Entonces, ¿cuándo una mujer está en trabajo de parto? Cuando tiene 4 o más centímetros de dilatación. O sea, no está en trabajo de parto cuando empieza a dilatar. Está en trabajo cuando ya tiene 4 o más centímetros de dilatación. Si tiene 3 centímetros, estamos con un inicio de trabajo de parto, si tiene más de 37 semanas, o una amenaza de parto prematuro si tiene menos de 36 semanas con 6 días. Si está con 7 centímetros, estamos frente a un trabajo de parto de término, si tiene más de 37 semanas, y estamos con un trabajo de parto pretérmino si tiene menos de 36 semanas, 6 o menos. Entonces es muy importante saber que el trabajo de parto, ¿cuándo está en trabajo de parto? Cuando está con 4 o más. Y esto nos diferencia muchísimo el diagnóstico. Ejemplo, una mujer cuando está embarazada de 32 semanas. ¿Es pretérmino? Sí.
nosotros vamos a revisarla. Controlamos primero cuántas contracciones en 10 minutos tiene. Por ejemplo, tiene 2 contracciones en 10 minutos. Hacemos el tacto, y cuando hacemos el tacto, la paciente está con 3 centímetros de dilatación. Entonces, ¿cuál es mi diagnóstico? Es una amenaza de parto prematuro. Y si yo la tacto y tiene 7, es un trabajo de parto pretérmino. Entonces se dan cuenta que cambia muchísimo. Por eso este concepto tienen que saber sí o sí. ¿Cuándo está en trabajo de parto? Cuando tiene 4 centímetros o más. Esa es la sencilla respuesta que me tienen que dar. Bueno, después del trabajo de parto hay una influencia sobre la madre y el feto, todos los fenómenos plásticos, alteración de latidos, etcétera. En la mamá también puede provocar aumento de la presión, desencadenar una eclampsia. Acuérdense que eclampsia es un proceso hipertensivo, donde pasamos de hipertensión inducida por el embarazo a preeclampsia cuando tiene, aparte de presión alta, tiene proteinuria positiva, y eclampsia cuando ya tiene convulsiones. Pregunta de examen. ¿Qué diferencia hay entre una preeclampsia y eclampsia? Bueno, en una preeclampsia las dos tienen hipertensión, las dos tienen proteinuria, pero en la eclampsia aparecen las convulsiones. Son temas ya de patología, yo no quiero entrar en esto, pero sí quiero que sepan que no es lo mismo una hipertensión inducida por embarazo que una eclampsia, si bien es todo similar que por la presión alta. Entonces, que yo te puedo preguntar, ¿qué diferencia hay entre una hipertensión inducida por embarazo y una eclampsia? Y vos me vas a responder, ustedes me van a responder. En la hipertensión inducida por embarazo hay hipertensión sin proteinuria, y en la eclampsia hay convulsiones. Y a veces una hipertensión inducida puede saltar directamente a una eclampsia, o sea, siempre hay que tomar los reflejos, principalmente el rotuliano, y ver que no tenga signos de esclampsismo, que es visión borrosa, lucecitas que parpadean, está nubilada, y los reflejos vivos, reactivos. Vos tocás y parece que quiere jugar al fútbol, la patada que tira. Es realmente muy, muy llamativo cuando nosotros tenemos una paciente con eclampsismo, que se llama, que todavía no hizo la eclampsia, pero va a la eclampsia, y vos le haces el reflejo rotuliano y pega una patada, pero sorprendente. Eso es por toda la irritación neurológica que hay por la hipertensión. Y en duración del trabajo de parto, nosotros sabemos que si una chica tiene 10 hijos, en una horita y media entró en trabajo de parto y están haciendo el bebé. Pero una chica que no tiene hijos, a veces este proceso puede llevar 8 horas, 9 horas, 10 horas. Se considera hasta 12 horas. Muchas veces, bueno, hay chicas que no quieren un parto inducido, quieren que sea natural, bueno, a veces lleva más tiempo. Nosotros cuando, bueno, la paciente accede, siempre se pide permiso, se lo conduce al parto. ¿Qué diferencia hay entre inducción y conducción? Otra pregunta que les puedo hacer, y se las digo en este momento. Inducción, ¿se acuerdan que era cuando nosotros provocamos el trabajo de parto? Nosotros medicamos para que inicie el trabajo de parto. En cambio, conducción es cuando la paciente ya está en trabajo de parto y nosotros ayudamos a que tenga mejores contracciones. Volvemos a lo mismo. El concepto de qué es trabajo de parto lo tienen que tener muy claro. Es cuando está con 4 centímetros o más. Porque eso nos cambia el diagnóstico en pretérmino, en posttérmino, etc. Y después otra equivocación que se da con la ruptura prematura de membranas. Si yo les digo a ustedes hoy, que todavía no han estudiado mucho el tema, que es una ruptura prematura de membrana, cuando se rompe la bolsa, antes de las 37 semanas me van a responder. Y yo les voy a decir, no, está mal. Ruptura prematura de membrana es cuando se rompe la bolsa antes de que esté en trabajo de parto. Si está con 4 centímetros o más, se llama ruptura espontánea de membrana, que es algo natural, y cuando nosotros rompemos la bolsa, se llama ruptura artificial de membranas. Otra vez entramos con el concepto de los 4 centímetros. Entonces, si en un examen ustedes no saben cuándo una paciente está en trabajo de parto o cuándo no, lamentablemente no pueden aprobar el examen, porque fíjense todas las cosas de diagnóstico que cambian, ¿no? Y si les pregunto qué es una ruptura prematura de membrana, por favor díganme cuando rompe bolsa antes de los 4 centímetros de dilatación. O sea,
Una mujer con 40 semanas de embarazo, si está con 3 centímetros y rompe bolsa, es una ruptura prematura de membrana. ¿Me entendieron el concepto? ¿Alguien que me diga sí o no? Sí, Sí, profe. se entendió. Sí. Bárbaro. Soy insistente, pero es increíble cómo en esto a veces, no a veces, muchísimo falla. Y todo esto nos va a llevar a hablar sobre un pronóstico del parto. Nosotros vamos a ver si tiene hijos, no tiene hijos, si está cefálico, si no está cefálico, y nos va a ir haciendo pensar en qué puede pasar y qué posibilidades tiene de un parto vaginal o no, tamaño del feto, de la pelvis materna, etc. Periodo de trabajo de parto. Esto es el ABC de la obstetricia, por favor, saquen una foto a la pantalla o grábenla. Hay 3 periodos, para algunos hay 4. Periodo de dilatación, que es desde que empieza a dilatar el cuello hasta que dilatación es completa. Cuando la dilatación es completa, se los dije, cuando no se tacta, no cuando no se palpa. El tacto es tacto con 2 dedos adentro. La palpar se palma con la palma, con los dedos, así todos enteros. Eso es palpar. Tactar es con 2 dedos en vagina, es distinto. Entonces, la respuesta es cuando no se tacta cuello por delante de la presentación. A veces me dice cuando no se palpa. Yo no sé cómo va a ser para palpar un cuello. ¿Estamos de acuerdo? Periodo expulsivo, ¿cuándo empieza? Cuando la dilatación es completa. Cuando la dilatación es completa, a ver quién me lo dice. ¿Alguien se anima? Nadie se anima. Más de 4 centímetros. Por delante de la presentación. Hasta que sale el bebé. Y ahí empieza el periodo de alumbramiento. ¿Cuál es el periodo de alumbramiento? Desde que sale el bebé hasta que sale la placenta. Tiempo normal, 30 a 35 minutos. Si se demora más en nacer la placenta de 30 a 35 minutos, hablamos de una retención de placenta. Vamos a hablar mucho en tercer trimestre, cuando hablemos de placenta, creatismo placentario. Sí. En 3 minutos se va a cortar la reunión. ¿Nos volvemos a conectar este mismo? No, seguimos rápido y terminamos. Total, falta mucho. Falta poco. Actitud. Actitud es la relación que guardan entre sí los distintos segmentos del feto entre sí. La relación entonces normal es de flexión. Y sáquenle foto a la pantalla. Cabeza, cuello y tronco. Esa es la actitud normal. Un bebé tiene que estar totalmente en flexión. Si no está en flexión, está todo extendido, puede tener o una muerte fetal, un sufrimiento fetal severo, o puede tener un daño neurológico severo donde no tiene tono neurológico. Actitud en flexión. Así tiene que estar el bebé. Mentón sobre tórax, brazo sobre antebrazo, pierna sobre muslo. Situación, pregunta de examen, foto a la pantalla. Es la relación que guarda entre sí el eje mayor del feto y el útero. Tiene que ser longitudinal, ¿sí? O puede ser transversal, las dos situaciones que hay. No te está hablando si está cabeza arriba o abajo, sino hay la relación del eje del feto con el eje de la madre. Presentación fetal, saquen foto. En la parte del feto que puesta en contacto con el estrecho superior es suficientemente voluminosa para ocuparlo por completo y determinar un mecanismo de trabajo de parto. Significa, hay 2 presentaciones, la cefálica y la pelviana. Un hombro no es una presentación porque no cumple la primer parte. Saquen fotito a la pantalla. Tenemos 2 tipos de presentación, podálica, la de la derecha, la de la izquierda, cefálica, la de la derecha. El hombro no es una presentación. Una situación transversa, el bebé está cruzado en la panza. Y después tenemos, esto no se lo vamos a tomar, la presentación flexionada, la B es la normal, la vértice. Puede estar de bregma, puede estar de cara. La de cara es increíble porque el bebé sale mirándote, nacen porque los diámetros dan, pero realmente llama mucho la atención ver la vulva y ver la cara que te mira. Llama la atención. Y la presentación de frente, sepan que la más patológica de todas porque los diámetros no dan para que nazca. Si hay una presentación de frente hay que hacer cesárea.